¿Alguna vez te has preguntado si los milagros de Jesús realmente ocurrieron? Desde sanar a los enfermos hasta calmar tormentas y resucitar a los muertos, los evangelios están llenos de relatos que desafían las leyes de la naturaleza. Pero, ¿tenemos evidencia de que estos eventos realmente sucedieron? ¿Existen fuentes fuera del Nuevo Testamento que los respalden o se trata únicamente de relatos construidos por la tradición cristiana? Jesús de Nazaret es sin duda una de las figuras más influyentes de la historia. Para los creyentes, sus milagros son prueba de su divinidad y de su misión en la tierra. Para los escépticos, son relatos simbólicos o exageraciones transmitidas de boca en boca. Sin embargo, lo que nadie puede negar es que su vida y los eventos que se le atribuyen han marcado profundamente la historia de la humanidad, moldeando la cultura, la fe y el pensamiento de millones de personas a lo largo de los siglos. Los evangelios dividen los milagros de Jesús en 4 grandes categorías: sanaciones físicas, exorcismos, milagros sobre la naturaleza y resurrecciones. En cada una de ellas se le atribuyen actos extraordinarios que asombraban tanto a sus seguidores como a sus detractores. Curó a ciegos, paralíticos y leprosos, expulsó demonios, multiplicó panes y peces para alimentar a miles, caminó sobre el agua y, según los evangelios, incluso venció a la muerte con su propia resurrección. Estos relatos se convirtieron en el núcleo del cristianismo y en la base de su mensaje de salvación. Pero más allá del impacto espiritual de estos milagros, surge una pregunta inevitable. ¿Qué dicen los historiadores? Aunque el Nuevo Testamento es la fuente principal de estos relatos, existen menciones en textos antiguos que sugieren que Jesús fue visto como un hacedor de prodigios. Escritores como Flavio Josefo y Tácito mencionan su existencia, aunque sin confirmar la veracidad de sus milagros. Incluso sus opositores en la época no negaban que realizara actos extraordinarios, sino que los atribuían a otras fuerzas, como la brujería o el demonio. En este análisis, exploraremos a fondo los milagros atribuidos a Jesús, su contexto histórico y las interpretaciones que han surgido con el tiempo. ¿Fueron eventos reales o simples metáforas? ¿Cómo han sido vistos por la historia? Acompáñanos en esta exploración de uno de los temas más fascinantes y debatidos de la humanidad. Tipos de milagros de Jesús. A lo largo de los evangelios, Jesús es presentado como alguien con un poder extraordinario, capaz de transformar la realidad de quienes se cruzaban en su camino. Sus milagros no eran simples demostraciones de fuerza, sino actos con un propósito más profundo. Algunos aliviaban el sufrimiento humano, otros mostraban su dominio sobre las fuerzas de la naturaleza y otros, incluso, desafiaban el concepto mismo de la muerte. Lo que es innegable es que estos relatos, fueran simbólicos o reales, han perdurado durante siglos, inspirando a millones de personas en todo el mundo. Los evangelios nos hablan de 4 grandes tipos de milagros atribuidos a Jesús: las sanaciones físicas, los exorcismos, los milagros sobre la naturaleza y las resurrecciones. Cada uno de ellos no solo impactó a quienes fueron testigos, sino que también dejó una huella en la forma en que sus seguidores lo entendían y en cómo se desarrolló el cristianismo. Jesús, el sanador de los enfermos. La enfermedad, en tiempos de Jesús, no era solo una cuestión de salud, sino también de exclusión social. Los leprosos eran marginados, los ciegos y los paralíticos dependían de la caridad, y muchos creían que las enfermedades eran un castigo divino por los pecados de la persona o de sus antepasados. En ese contexto, Jesús no solo ofrecía sanación física, sino también restauración social y espiritual.
Uno de los relatos más conmovedores es el de la curación del paralítico en Cafarnaúm. La historia cuenta que un grupo de hombres, desesperados por llevar a su amigo enfermo ante Jesús, se encontró con la casa donde enseñaba completamente abarrotada. Sin otra opción, subieron al techo, hicieron un agujero y descendieron al paralítico en su camilla, justo frente a Jesús. En lugar de curarlo de inmediato, Jesús hizo algo inesperado. Le dijo que sus pecados estaban perdonados. Esto causó un gran revuelo entre los fariseos presentes, quienes pensaban que solo Dios podía perdonar pecados. Para demostrar su autoridad, Jesús entonces sanó al hombre, quien se levantó y caminó ante los ojos atónitos de la multitud. También está la historia de Bartimeo, un mendigo ciego que escuchó que Jesús pasaba por Jericó. Gritando sin cesar, le suplicaba que tuviera misericordia de él. Los que estaban alrededor intentaban callarlo, pero él insistía. Jesús, al escucharlo, se detuvo y lo llamó. «¿Qué quieres que haga por ti?», Drenia le preguntó. «Señor, quiero recuperar la vista», respondió Bartimeo. Sin dudarlo, Jesús le concedió la sanación y en ese instante, Bartimeo pudo ver de nuevo. Otro caso emblemático es la sanación de los 10 leprosos. Mientras Jesús atravesaba un poblado, estos hombres, que no podían acercarse a la gente sana por su enfermedad, le rogaron desde la distancia que los curara. Jesús simplemente les dijo que fueran a presentarse ante los sacerdotes, quienes eran los encargados de declarar si una persona estaba sana o no. En el camino, todos se dieron cuenta de que sus cuerpos estaban sanos. Sin embargo, solo uno de ellos, un samaritano, regresó para agradecerle a Jesús, quien sorprendido le preguntó: «¿No eran 10 los que fueron sanados? ¿Dónde están los otros 9? Estos relatos no solo resaltaban el poder sanador de Jesús, sino que también hacían énfasis en la fe de aquellos que eran curados. No bastaba con la sanación física, había una transformación espiritual que debía acompañar el milagro. Históricamente, no existen registros médicos o fuentes externas que confirmen estas curaciones, pero hay menciones indirectas que sugieren que Jesús era reconocido por su capacidad de sanar. Flavio Josefo, historiador judío del siglo I, lo describe como un hacedor de hechos asombrosos, lo que indica que su reputación trascendió a los textos cristianos. Además, el crecimiento del cristianismo en sus primeros años estuvo impulsado en gran parte por personas enfermas, marginadas y desesperadas que encontraban en Jesús la esperanza de una nueva vida. Jesús y el poder sobre los espíritus. En el mundo antiguo, la línea entre enfermedad y posesión era difusa. La gente no comprendía muchas de las condiciones médicas y mentales que hoy en día podemos diagnosticar con precisión. Convulsiones, episodios de locura, mudez inexplicable o comportamientos violentos e incontrolables solían atribuirse a la presencia de espíritus malignos. La creencia en las posesiones demoníacas estaba profundamente arraigada en la cultura judía y otras sociedades del Mediterráneo, y los exorcismos eran una práctica común entre sacerdotes, rabinos y líderes espirituales. Pero había algo diferente en la manera en que Jesús enfrentaba estos casos. Sus exorcismos no requerían rituales elaborados ni largos rezos. Con pocas palabras, una orden firme o incluso con su sola presencia, se decía que podía expulsar a los demonios y restaurar la paz en quienes eran atormentados. Uno de los episodios más impactantes en los evangelios es el de la expulsión de la legión de demonios en Gerasa. Se cuenta que en esta ciudad, al otro lado del mar de Galilea, vivía un hombre poseído que se había convertido en una amenaza para su comunidad. No vestía ropa, vagaba entre las tumbas y tenía una fuerza sobrehumana que lo hacía imposible de someter,
pues rompía cualquier cadena con la que intentaran atarlo. Día y noche, gritaba y se hería a sí mismo con piedras, como si su propia existencia le causara un tormento insoportable. Cuando Jesús llegó a la región, el hombre poseído corrió hacia él y, cayendo de rodillas, gritó: «¿Por qué te metes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? No me atormentes». En ese momento, Jesús le preguntó su nombre, y el espíritu que hablaba desde el hombre respondió: «Mi nombre es Legión, porque somos muchos». La escena alcanzó un punto culminante cuando los demonios suplicaron no ser enviados fuera de la región y pidieron ser trasladados a una piara de cerdos que pastaba cerca. Jesús les concedió el permiso, y en cuanto entraron en los animales, estos enloquecieron y se precipitaron colina abajo hasta ahogarse en el mar. Los testigos del hecho quedaron aterrorizados y corrieron a contar lo sucedido. Cuando la gente de la ciudad regresó, encontraron al hombre, antes poseído y temido, sentado tranquilamente a los pies de Jesús, vestido y en su sano juicio. Pero en lugar de celebrar la liberación de aquel hombre, los habitantes, asustados por lo que habían presenciado, le rogaron a Jesús que se marchara de su territorio. Otro episodio que ilustra el impacto de sus exorcismos es la curación de un niño poseído, cuyo padre lo llevó ante Jesús en un acto desesperado. Según el relato, el espíritu que dominaba al niño lo arrojaba al suelo, lo hacía convulsionar y echaba espuma por la boca, llevándolo al borde de la muerte al empujarlo al agua o al fuego. Los discípulos de Jesús habían intentado expulsar al demonio sin éxito, y el padre, frustrado y angustiado, le pidió ayuda a Jesús. Con una sola orden, Jesús reprendió al espíritu impuro, quien salió del niño en medio de violentas convulsiones. Luego, dirigiéndose a sus discípulos, les explicó que este tipo de demonio solo podía ser expulsado con oración y ayuno, insinuando que su conexión con Dios y su fe eran esenciales para lograrlo. En otra ocasión, Jesús sanó a un hombre mudo, expulsando al espíritu maligno que lo tenía atrapado en el silencio. En cuanto el demonio salió, el hombre comenzó a siblar, asombrando a la multitud que presenciaba el milagro. Pero no todos estaban convencidos de la naturaleza divina de su poder. Algunos fariseos y líderes religiosos comenzaron a murmurar que Jesús no expulsaba demonios con el poder de Dios, sino con la ayuda de Belcebú, el príncipe de los demonios. Esta acusación buscaba desacreditarlo, pero Jesús respondió con una lógica irrefutable: si Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra sí mismo. ¿Cómo podrá entonces mantenerse en pie su reino? Con esto Jesús no solo defendía su autoridad, sino que insinuaba que su llegada significaba el fin del dominio del mal sobre el mundo. Los relatos de exorcismos en los evangelios reflejan un tema recurrente: la batalla entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas. No solo se trataba de liberar a las personas de sus tormentos físicos y espirituales, sino de demostrar que Jesús tenía un poder supremo, que trascendía cualquier fuerza demoníaca. A diferencia de otros exorcistas de la época, Jesús no necesitaba realizar rituales complejos ni invocar nombres sagrados. Su sola presencia, su palabra, bastaban para someter a los espíritus y restaurar la paz en aquellos que sufrían. Aunque fuera del Nuevo Testamento no existen registros detallados que confirmen estos eventos, hay menciones en textos judíos que parecen aludir a ellos. El Talmud, por ejemplo, menciona a Jesús y lo acusa de practicar la brujería, lo que algunos historiadores interpretan como una referencia a sus exorcismos y otros milagros. También se sabe que en su tiempo existían otros exorcistas y sanadores,
pero los relatos dejan claro que la forma en la que Jesús realizaba estos actos era considerada única, lo que contribuyó a su reputación como alguien con una autoridad espiritual sin precedentes. Ya sea que estos relatos sean interpretados como hechos históricos, metáforas sobre la lucha del ser humano contra el mal o expresiones del miedo colectivo a lo desconocido, lo cierto es que los exorcismos de Jesús siguen siendo una parte fundamental de su historia. No solo mostraban su poder, sino que reforzaban la creencia de que su llegada traía consigo una nueva era, en la que la oscuridad ya no tenía el control absoluto sobre el mundo. Jesús y el poder sobre la naturaleza. Los evangelios no solo presentan a Jesús como un sanador y un exorcista, sino también como alguien capaz de intervenir directamente en el mundo físico, doblando las leyes de la naturaleza a su voluntad. A través de sus milagros sobre los elementos, demuestra un dominio absoluto sobre el entorno, evocando imágenes de los relatos del Antiguo Testamento, en los que Dios mismo es quien gobierna los mares, el viento y la tierra. Para quienes fueron testigos de estos actos, Jesús no era solo un maestro, sino alguien que poseía un poder que iba más allá de cualquier comprensión humana. Uno de los primeros episodios que dan muestra de esta capacidad ocurre en una boda en Caná de Galilea. Jesús y su madre, María, se encontraban entre los invitados cuando la celebración se vio amenazada por un problema inesperado. El vino se había terminado. En aquella cultura, esto no solo significaba un inconveniente logístico, sino un motivo de vergüenza para los anfitriones. María, consciente del poder de su hijo, le menciona la situación, a lo que Jesús responde con una frase enigmática: «Mujer, ¿qué tiene que ver eso conmigo? Aún no ha llegado mi hora». Sin embargo, María confía en él e instruye a los sirvientes: «Hagan lo que él les diga». Jesús, sin mayor ceremonia, ordena que llenen 6 tinajas de piedra con agua y que luego sirvan un poco al encargado del banquete. Para sorpresa de todos, el agua se había transformado en vino, y no en cualquier vino, sino en uno de calidad superior al que se había servido antes. El maestresala, sin saber lo que había ocurrido, felicita al novio por haber guardado el mejor vino para el final, una práctica poco común en las bodas de la época. Este fue el primer milagro registrado de Jesús y marcó el inicio de su ministerio. No fue un acto de sanación ni de liberación, sino una intervención en la realidad cotidiana que reveló su naturaleza especial. Otro de los milagros más icónicos es la multiplicación de los panes y los peces. En más de una ocasión Jesús se encontró rodeado por multitudes que lo seguían, hambrientas tanto de sus palabras como de alimento físico. En una de estas ocasiones, al ver que la gente no tenía qué comer, Jesús pidió a sus discípulos que le trajeran lo que tuvieran a la mano. Solo encontraron 5 panes y 2 peces, una cantidad insignificante ante los miles de personas que estaban reunidas. Sin embargo, Jesús tomó los alimentos, los bendijo y comenzó a repartirlos. Milagrosamente, no solo alcanzó para alimentar a todos, sino que después de que la multitud comió hasta saciarse, todavía sobraron 12 canastas llenas. Este acto no solo fue una muestra de poder, sino que evocaba la provisión de Dios en el desierto, cuando alimentó al pueblo de Israel con el maná. Para muchos de los presentes, este milagro reforzó la idea de que Jesús no era un simple maestro, sino alguien con un poder divino capaz de proveer en la necesidad. De hecho, después de este evento, la multitud intentó proclamarlo rey, creyendo que él podía traer una nueva era de abundancia y liberación. Sin embargo, Jesús se apartó de ellos, dejando en claro que su propósito no era establecer un reino terrenal basado en la satisfacción material,
sino algo mucho más profundo. Pero su poder sobre la naturaleza no se limitaba solo a la provisión de alimento. En una noche particularmente tormentosa, Jesús dejó atónitos a sus discípulos cuando desafió una de las leyes más fundamentales del mundo físico, la gravedad. Habían pasado horas en una barca, luchando contra un fuerte viento en medio del mar de Galilea, cuando de repente lo vieron acercarse caminando sobre el agua. Al principio pensaron que era un fantasma y sintieron pánico, pero Jesús los tranquilizó con una sola frase: «No teman, soy yo». Pedro, siempre impulsivo, quiso probar si lo que veía era real. «Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre el agua». Jesús le respondió con una simple invitación: «Ven». Y así Pedro salió de la barca y comenzó a caminar sobre el agua, pero su confianza duró poco. Al ver la fuerza del viento y las olas, el miedo se apoderó de él y empezó a hundirse. Gritó desesperado y Jesús lo tomó de la mano diciéndole: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Este episodio, más allá de su impacto visual, tenía un significado profundo. Pedro pudo caminar sobre el agua mientras su fe se mantuvo firme, pero en cuanto dejó que el miedo lo dominara, comenzó a hundirse. Este milagro, más que una simple demostración de poder, era una lección sobre la confianza en Dios. Pero quizás el milagro más impactante de esta categoría fue cuando Jesús calmó una tormenta con una sola orden. En una ocasión, él y sus discípulos cruzaban el mar de Galilea en una barca cuando una fuerte tempestad los sorprendió. Las olas golpeaban con fuerza y el agua comenzaba a llenar la embarcación. Los discípulos, muchos de ellos pescadores experimentados, temieron por sus vidas. Pero en medio del caos, Jesús dormía tranquilamente en la popa. Desesperados lo despertaron y le gritaron: «Señor, sálvanos, nos estamos hundiendo». Jesús se levantó, miró la tormenta y con total calma ordenó: «Silencio, cálmate». De inmediato el viento cesó y las aguas se calmaron. Los discípulos, aterrados, se preguntaban entre ellos: «¿Quién es este, que hasta el viento y el mar le obedecen?». Este episodio fue particularmente significativo porque en la tradición judía solo Dios tenía poder sobre el mar y el clima. En los Salmos se describía a Dios como aquel que dominaba las aguas turbulentas y silenciaba las tormentas. Con este acto, Jesús se colocaba en ese mismo nivel, dejando claro que su autoridad no tenía límites. Los milagros sobre la naturaleza tienen una carga simbólica muy fuerte. En el pensamiento judío, el dominio sobre los elementos era una característica exclusiva de Dios. Al demostrar control sobre el agua, el viento, la comida y la materia misma, Jesús se revelaba como alguien con un poder que no podía explicarse de manera natural. Estos eventos fortalecieron la fe de sus seguidores y provocaron asombro entre quienes los presenciaban. Para los creyentes, estos milagros son prueba de su divinidad. Para los escépticos, pueden interpretarse como metáforas sobre la fe, la provisión y el control sobre el miedo. Sin embargo, más allá de las interpretaciones, lo cierto es que estas historias han trascendido el tiempo y siguen siendo relatos fundamentales en la imagen de Jesús, como el hombre que podía desafiar las leyes del mundo físico con una simple palabra. La resurrección, el milagro que definió el cristianismo. Si hay un evento que define el cristianismo, que separa a Jesús de cualquier otro líder religioso y que ha sido objeto de debate durante siglos, es su resurrección. Para los creyentes, este hecho no solo es la prueba definitiva de su divinidad, sino también la base de toda su fe. Si Cristo no hubiera resucitado, el cristianismo simplemente no habría existido. Pero ¿qué tan creíble es este relato? ¿Realmente ocurrió o es solo un símbolo de esperanza? Los evangelios narran que, tras su arresto y juicio,
Jesús fue condenado a muerte por crucifixión, una de las formas de ejecución más crueles de la época romana. Fue flagelado, humillado y finalmente colgado en una cruz en las afueras de Jerusalén. Los testigos de su muerte afirman que su cuerpo fue bajado de la cruz y sepultado en un sepulcro prestado, perteneciente a José de Arimatea. El relato alcanza su punto culminante 3 días después, cuando varias mujeres, entre ellas María Magdalena, se dirigen al sepulcro y descubren que la enorme piedra que sellaba la tumba había sido removida. Al entrar, encuentran el sepulcro vacío y, según los evangelios, un ángel les anuncia que Jesús ha resucitado. Poco después, el propio Jesús se aparece a María Magdalena y luego a sus discípulos, quienes al principio dudan, pero terminan convencidos al verlo, tocarlo y comer con él. La resurrección no solo sorprendió a sus seguidores, sino que transformó a un grupo de hombres asustados y desmoralizados en los predicadores más apasionados de la historia. Antes de este evento, los discípulos de Jesús estaban escondidos por miedo a ser arrestados y ejecutados. Pero después de afirmar haber visto al Jesús resucitado, se convirtieron en testigos inquebrantables, dispuestos a enfrentar la tortura y la muerte para proclamar su mensaje. Desde un punto de vista histórico, no hay duda de que Jesús fue crucificado. Esto es algo que incluso los historiadores más escépticos aceptan, ya que hay referencias a su ejecución en fuentes no cristianas, como los escritos del historiador romano Tácito y el judío Flavio Josefo. Ambos mencionan que Jesús fue condenado a muerte bajo el gobierno de Poncio Pilato. Sin embargo, no hay registros fuera del cristianismo que confirmen su resurrección. El testimonio más antiguo sobre la resurrección proviene de las cartas de Pablo, escritas entre 20 y 30 años después de la crucifixión. En su primera carta a los Corintios, Pablo menciona que Jesús se apareció a Pedro, a los 12 discípulos y a más de 500 personas a la vez, muchas de las cuales seguían vivas en ese momento y podían dar testimonio. Para él, este evento era el pilar de la fe cristiana. Si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra predicación, vana es también vuestra fe. A lo largo de los siglos, han surgido diversas teorías para explicar lo que pudo haber ocurrido si la resurrección no fue un hecho real. Una de las hipótesis más antiguas sugiere que los discípulos robaron el cuerpo y fabricaron la historia de la resurrección para mantener viva la causa de Jesús. Sin embargo, esto plantea varias preguntas. ¿Por qué arriesgarían sus vidas por una mentira? Si sabían que la resurrección era un engaño, ¿qué los motivó a soportar persecuciones, torturas y muertes violentas sin retractarse? La mayoría de los historiadores concuerdan en que no tiene sentido que los discípulos hubieran creado una mentira de tal magnitud sin que ninguno la revelara bajo presión. Otra teoría sugiere que Jesús en realidad no murió en la cruz, sino que solo perdió el conocimiento y fue colocado en el sepulcro en un estado cercano a la muerte. Según esta hipótesis, más conocida como la teoría del desmayo, Jesús habría recuperado la consciencia en la tumba, logrado salir y aparecer ante sus discípulos, quienes lo habrían confundido con un resucitado. Sin embargo, esta idea tiene varios problemas. La crucifixión era un método de ejecución extremadamente brutal, diseñado para asegurar la muerte. Además, Jesús había sido azotado antes de la crucifixión, lo que ya lo habría dejado al borde del colapso. Incluso si hubiera sobrevivido, ¿cómo habría logrado mover la enorme piedra del sepulcro con un cuerpo debilitado y ensangrentado? Otra explicación plantea que la resurrección no fue un evento físico, sino una serie de alucinaciones colectivas provocadas por el trauma de la pérdida de su líder. En momentos de gran estrés emocional,
Algunas personas pueden experimentar visiones de sus seres queridos fallecidos. Sin embargo, esta teoría tiene sus limitaciones, ya que las alucinaciones suelen ser experiencias individuales, no compartidas por grupos grandes y diversos en distintos momentos y lugares. Lo que es innegable es el impacto de la resurrección en la historia. Si Jesús simplemente hubiera sido ejecutado y su cuerpo se hubiera descompuesto en una tumba, probablemente su movimiento habría desaparecido como tantos otros movimientos mesiánicos de la época. Pero ocurrió lo contrario. El cristianismo creció rápidamente, expandiéndose desde Jerusalén hasta Roma y más allá. Sus seguidores no solo difundieron el mensaje de Jesús, sino que lo hicieron con una convicción absoluta de que su líder no estaba muerto, sino vivo. El historiador N.T. Wright argumenta que la única explicación lógica para el auge del cristianismo es que algo extraordinario ocurrió después de la crucifixión. Según él, ninguna otra teoría explica de manera convincente por qué un grupo de judíos del siglo I, que no esperaban una resurrección antes del fin de los tiempos, de repente comenzaron a proclamar que su maestro había vencido a la muerte. Para los creyentes, la resurrección de Jesús es la promesa de la vida eterna y la prueba definitiva de que Él es el Hijo de Dios. Para los escépticos, sigue siendo un misterio sin una respuesta completamente satisfactoria. Sea cual sea la interpretación que se le dé, este evento transformó la historia, dando origen a una de las religiones más influyentes del mundo y dejando una huella imborrable en la humanidad. En conclusión, aunque hay evidencias históricas de la existencia de Jesús y su crucifixión, los milagros que se le atribuyen, incluida su resurrección, siguen siendo objeto de debate. Para los cristianos, creer en los milagros de Jesús es una cuestión de fe, más que de verificación histórica. Sin embargo, el hecho de que sus seguidores primitivos estuvieran dispuestos a sufrir y morir por sus creencias sigue siendo un aspecto intrigante para estudiosos y creyentes por igual. Si te gustó este video, no olvides dejar tu like y suscribirte a Camino Divino para seguir explorando juntos las grandes preguntas de la religión. ¿Qué otro tema te gustaría que abordáramos en profundidad? Déjalo en los comentarios, que siempre los leemos. Nos vemos en el próximo video y recuerda, cuestiona, reflexiona y mantén la mente abierta. Hasta pronto.